para hablar, don Roberto, de este tema que es bien polémico en términos de propuesta, ¿cierto? El diputado Bianchi, que propone eliminar la dieta vitalicia para los expresidentes y pide a Boric apoyar iniciativa para evitar privilegio. ¿Por qué? Así es, Gonzalo, un gusto saludarlo a todos ustedes en la casa. La verdad es que es una polémica bien interesante la que se ha instalado en torno a la dieta vitalicia, y tú lo has dicho muy bien, Gonzalo, no es una pensión vitalicia, es una dieta vitalicia que reciben todos los presidentes de Chile una vez que dejan el cargo, porque si fuera pensión sería a partir de una edad determinada, 60, 65 años, pero esto es apenas dejan el cargo, independiente de la edad. Claro. Lo que pasa es que ahora... Hay la diferencia entre dieta y pensión. Ahora, antes que siga avanzando, la polémica es que por primera vez tenemos un presidente joven. Entonces, que va a dejar el cargo a los 40 años. Con la normativa actual, el presidente Boric recibiría esa dieta, ¿no? A partir de los 40 años es un monto bien importante. ¿Cuánto son es? Alrededor de 7 millones brutos, 5,5 millones de pesos líquidos, pero además ese monto tiene una serie de otras bonificaciones que hace que llegue como a los 13, 14 millones de pesos. Asignaciones, esa es la palabra, y por lo tanto estábamos averiguando y es uno de los montos más altos en el mundo para un expresidente que recibe este beneficio. Pro y contra, vamos a ir a hablar con el diputado Carlos Bianchi, quien propone entonces eliminar esto o al menos bajar el monto. A ver, efectivamente yo creo que es importante que se pueda discutir el número, la cifra, porque es una cifra alta. La podemos discutir, ¿no es cierto? También hay que considerar que es una cifra que estaba dentro de lo más alto de los expresidentes en Sudamérica. Incluso me han dicho que está un poquito más alta que los expresidentes de los Estados Unidos. También tenemos el Congreso mejor pagado, prácticamente uno de los mejores pagados del mundo, ¿ah? Del mundo. Lo que sí yo pondría en relieve, que yo creo que es importante que la persona que llega a la primera magistratura del país, una vez que abandone ese puesto tan relevante por todas las decisiones que toma, esa persona tenga una cobertura económica. ¿Y por qué lo digo? Porque un presidente de la República, por sus manos, por su escritorio, atraviesan las decisiones más importantes que tienen que ver con la economía, con la política, con inversiones. Y por lo tanto, si esa persona no tiene una cobertura económica, insisto, podemos discutir el monto, pero creo que hay que mantener algún grado de cobertura, esa persona después puede verse en la obligación, en la necesidad, tiene que seguir subsistiendo, tiene que seguir trabajando, de pasar, voy al tiro contigo, sí, José, a, por ejemplo, ser miembro del directorio de un banco, de una FP, de una ISAPRE, de una empresa en particular, o de una minera, cualquier empresa estratégica que pudiera sus decisiones haber atravesado cuando él era presidente. Bueno, yo creo que el tema del monto se puede revisar. O sea, son 7 millones brutos, 5 millones líquidos, y las asignaciones uno debería entrar. Yo ahí lo desconozco, no sé cuáles son los conceptos de las asignaciones para llegar. Ayer había información que decía que el monto total con asignaciones incluidas llegaba a 16 millones de pesos. Sí, es lo que dice el diputado Carlos Bianchi, quien presentó esta moción. Lo cual es para regular, además, o sea, es de por vida. Exactamente. Yo creo que la arquitectura del beneficio o del reconocimiento se puede revisar. Pero ahí voy a hablar con Bianchi porque creo que la legislación teledirigida es como bien especial, porque él no propone revisar el monto. Él lo que propone es que el monto sea cobrado a partir de los 65 años. Que sea una pensión. Entonces, desde ese lugar, esta idea está teledirigida al presidente Boric. Tiene nombre y apellido. A su persona, en el fondo, porque no hay nadie más hoy día. O sea, el presidente Lagos tiene 85, la presidenta Bachelet también tiene más de 65. Por lo tanto, es una legislación absolutamente teledirigida, hecha para impedir que Gabriel Boric Font en particular no reciba esa pensión o esa renta. ¿A ti te parece como razonable que una persona de 40 años reciba ese apoyo para siempre? O sea, me parece que sí. Yo creo que se puede revisar la institución, ¿me entiende? Pero por eso que quiero conversar con el diputado Bianchi, porque desde mi óptica parece
una legislación... está con nosotros el diputado Bianchi, gusto en saludarlo, diputado. Hola, diputado. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, diputado. ¿Usted coincide? El agrado mío. Coincide... Saludar a Karen, saludar a José Un Antonio, abrazo. saludar a Gonzalo y a Roberto. Muchas gracias, Y diputado. partir, y excúsenme en primer lugar, Sí. partir sumándome a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, obviamente sumarme a toda la lucha histórica, por lo tanto, todo mi afecto y mi respeto para todas las mujeres de nuestro país. ¿Usted coincide con... José Antonio, diputado, José Antonio, sí, a ver si mira, le puedo formular la primera pregunta. ¿Usted coincide con algunos que dicen que esto es legislación teledirigida? Es decir, que va directamente a Gabriel Boric Font, no a la institucionalidad de la renta. Yo le diría a todas aquellas personas que han señalado lo que tú has dicho, que lean el proyecto de ley. Esto no está teledirigido, sino que está dirigido a cualquier presidenta o presidente que efectivamente cumpla los requisitos una vez que deja de ser presidenta o presidente. Y nosotros lo que establecemos acá es un mismo. Y quiero explicar el contexto de cómo nace este proyecto de ley, porque esto es muy relevante. Le escucho. Primero, en el año 99, en ese entonces los senadores Sergio Díez Hamilton, Hernán Larraín y José Viera Gallo elaboran un proyecto de ley con dos aspectos que son situaciones que son para debatir, para discutir, dado el contexto de lo que tenemos hoy día en el mundo. Uno es que nosotros tenemos hoy día a todas las expresidentas y expresidentes, no solo con esta dieta vitalicia que señala el proyecto de ley, sino que con un fuero de por vida. No existe, que yo sepa, en América Latina ningún país que una expresidenta o un expresidente tenga un fuero vitalicio, salvo Colombia, que tiene un fuero, pero que tiene relación con aquellos actos que ocurrieron mientras tuvo el mandato de presidente de la República. Entonces yo creo que hay que entrar a un debate serio, responsable. ¿Y qué digo yo? Miren, estamos debatiendo en el Congreso todo lo que tiene que ver con la reforma previsional. Esta reforma previsional establece un mínimo. En el caso de las mujeres, 60 años y que tienen renta propia, y si se acogen a la PGU, 65 años. Y en el caso de los hombres, 65 años. Por lo tanto, yo no estoy entrando al debate solamente de eliminar absolutamente, tal cual aquí se ha señalado anteriormente, sino que digo, bueno, abramos este debate para ver si este privilegio de un fuero de por vida y de esta dieta de por vida abramos el debate, de más entonces. de 16 millones, Eso. más de 16 millones, es razonable y es justa. Ese es el punto. Abramos el debate entonces, ¿no es cierto? Que yo creo que es el punto que hoy en día concita nuestra atención. Es, en el caso del presidente actual, una jubilación, no solamente por el monto, sino que por la edad que tiene. ¿Algo polémico, Roberto? Sí, no, yo quería solo plantearle, diputado Bianchi, que, claro, efectivamente usted plantea que sea una pensión, por lo tanto, que el monto se aborde a partir de los 65 años. ¿Cómo enfrenta usted a quienes plantean también, yo creo que con peso, que un expresidente debe tener un ingreso resguardado por el Estado desde el punto de vista que para que después esa persona no tenga la necesidad de poder entrar, por ejemplo, a empresas estratégicas, al directorio, a trabajar en una empresa del sector privado cuando fue un mandatario? Bueno, ahí hay dos cosas que explicar. Primero, tú puedes crear inhabilidades de determinados cargos una vez haya sido presidente de la República. Por ejemplo, lo que tú has señalado. Claro. Pero este proyecto se encarga de resolverlo de la siguiente manera. Establece que efectivamente la persona que el expresidente o presidenta, cumplido los 65 años, puede solicitar efectivamente una pensión. ¿Una pensión? Se congeló, problema de conexión. ¿Puede Sí. solicitar Yo creo, ayuda? mira, perdona que yo lo diga, pero porque, claro, el proyecto tiene muchas dimensiones y varias aristas y el fuero y tal, y es muy interesante, pero la discusión hoy día, aquí para no, digamos, entrar en otras áreas, tiene que ver con la renta y la renta recibida a partir de los 65 años y que el presidente hoy,
Boric, que va a dejar el cargo con 40 años, no lo reciba entre los 40 y los 65, básicamente. Después de los 65 podría... ¿Dice la Constitución esto? Esto está... Es una reforma constitucional. Claro, está la ley. Pero yo creo, diputado Bianchi, que, perdona, esto es una opinión mía, a lo mejor ustedes no están de acuerdo, es una discusión súper versallesca. O sea, ¿me entienden? Muy versallesca, es decir, que no tenga el privilegio de... Sí, está bien, hay un monto que revisar y tal, pero me parece que el único que se vería afectado por esta reforma constitucional, por eso algunos hablan de teledirigir legislativamente algo, el único afectado hoy día sería Gabriel Boric. Salvo que esa ley o esa reforma, esa enmienda comenzara después de este presidente. Exacto. Para que no sea con nombre y apellido. Para que no sea con nombre y apellido. ¿Podría ser así o no, diputado? Se lee así. Bueno, mire, sinceremos la discusión. Primero, el proyecto efectivamente no establece acá una teledirección con una persona determinada, pero sí, efectivamente, el actual presidente Gabriel Boric Pont termina su mandato a los 40 años. ¿Les parece a ustedes razonable que una persona a los 40 años tenga esta dieta especial, particular, de por vida, de más de 16 millones? Son 7.300.000 pesos de base, más todo lo que es traslación, más arrendamiento de oficina, más todos esos beneficios que igual. Ahora, pero diputado, revisemos el monto. A mí no me parece razonable que nadie, reciba 16 millones de pesos hasta que se muera ni... ¿Cómo, perdón? No, a ver, mi punto es, yo entiendo su punto. Debate en revisar el monto. Yo entiendo su punto en términos de que el monto es abultado respecto de otras magistraturas en el mundo y respecto a la realidad del país. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. O sea, 16 millones de pesos con asignaciones de transporte, seguridad, tal. Me parece que hay que entrar a revisar el monto. Ahora, el tramo o las características de la persona que lo recibe, me parece que personalizar la discusión no es tan bueno. Eso creo yo. José Antonio, lo escucho. Yo quiero dejar esto extraordinariamente claro. Esto no solo afecta, como usted ha señalado, al actual presidente Gabriel Boric. Esto también afectaría a la expresidenta Bachelet, al expresidente Lagos, al expresidente Frey, que los obliga a tener que solicitar efectivamente esta pensión de vejez. Aquí no es que esto tenga una dirección. Ahora, si ustedes quieren hacer ver que esto está teledirigido, ocurre que lo que estamos estableciendo es solicitar una igualdad de condición como cualquier chileno. Pero el proyecto baja el monto, diputado, a los 65 años. Está bien, pero en el fondo, entiendo su punto. Usted quiere construir una pensión que se cobre como cualquier chileno a partir de la edad de jubilación para los expresidentes. Estamos de acuerdo. Así es. Pero el monto no me parece algo menor. El proyecto entra en el monto, revisa los 16 millones de pesos para ajustarlos a la realidad del país. Sí, claro. ¿Y lo fija también en cuánto? aborda el monto y establece que esto, ¿no es cierto?, obviamente una vez solicitado, hay un grupo de especialistas que se encargan de establecer. Nosotros ya hemos hecho proyectos en esto. Establece, por ejemplo, un máximo de 10 veces el salario mínimo. Ahí hay una renta cercana a los 5.500.000 pesos. Y es por eso que usted dice que afectaría a los otros expresidentes, porque bajaría el número a ellos también. ¿Es por eso que usted dice que les afectaría? Pero lógico. Sería esto es exactamente igual para todas. ¿Se aplicaría para atrás todos. también, para los que ya tienen el beneficio vigente? También es retroactivo porque hace que esta reforma establece que los expresidentes de la República que he nombrado anteriormente deben efectivamente volver a solicitar. Mire, esto se estableció el año 99 para proteger dos cosas. Primero, el fuero, porque fue un proyecto de ley, repito, hecho el año 99, que estableció un fuero vitalicio, porque estaba en ese entonces el dictador Pinochet y había que protegerlo. Y por eso, los entonces senadores Hamilton, Sergio Díez, Hernán Larraín, José Viera Gallo, hicieron un proyecto de ley a solicitud además del entonces presidente Erwin, que dijo que en ese momento, por las razones que desconozco, bueno, tenía que tener un ingreso en su calidad de expresidente. Y ahí se crea este proyecto de ley con estos dos aspectos que son relevantes, ¿diputado?, de analizar, de discutir, en fin, de buscar el mejor acuerdo para que esto no sea
Está bien, yo encuentro, perdón, diputado, es un tremendo tema. Mire, desde distintas perspectivas. Por ejemplo, yo creo que es momento de revisar no solamente los montos, sino que también de dejar muy determinadas las barandas, ¿no?, de la carretilla, porque en el fondo quien percibe esa ayuda vitalicia debe tener el derecho a utilizar eso para tener una vida digna en la calidad de la investidura que tuvo en el país, tiene que tener un grado de seguridad, tiene que evitarse un potencial conflicto de interés, como ha planteado Roberto desde esa perspectiva, pero también a mí me gustaría que se pusiera límite, por ejemplo, a qué tipo de aporte como expresidentes o expresidentas tienen con esa dieta. Por ejemplo, que las fundaciones tengan cierto foco y tengan cierto margen de funcionamiento. Porque si con los recursos de todos los chilenos una fundación se transforma en puro, en fin, en un punto político para seguir postulando, apitutando gente, me explico, ¿no? O sea, creo que también es momento de revisar ese tipo de márgenes que creo que hoy día no están muy claritos. Gonzalo, déjame decirte de que, perdón, se puede tener perfectamente una vida digna con menos de 16 millones de pesos mensuales. Sin duda. O sea, primero establezcamos y segundo, y déjeme explicarlo, por favor. Sí. Segundo, si algo hubo teledirigido, fue el origen de este proyecto de ley el año 99, cuando se pretendió proteger al dictador Pinochet y se le dio un fuero ¿Puedo de preguntarle por algo, vida. diputado? ¿Esta renta es heredable? Me preguntan. Yo no tengo idea. No es heredable. O sea, se termina... Otra pregunta, sí, para ir aclarando cosas ahí, preguntas cortitas, diputado, porque uno lo que espera, no sé si estaré muy idealista hoy, pero a lo mejor usted es magallánico, a lo mejor ha conversado con el presidente Boric, la posibilidad de que él renuncie a recibir Quizá esto. lo va a hacer. ¿Capaz? En una de Bueno, él esas. pide que apoye el Bueno, proyecto. en una de esas, mire, lo que yo señalaba en un video que hice es pedirle efectivamente al presidente Boric que, tal cual como en su momento llevó adelante el mismo otros proyectos de ley en materia de dietas, bueno, puede perfectamente renunciar. Si eso es posible, que él diga, mire, yo no acepto esta dieta. O él puede patrocinar este proyecto de ley y partir dando este ejemplo. O él puede hacer llegar un proyecto de ley, o él puede colocarle urgencia a la discusión de este proyecto de ley, que fue lo que yo le solicité como primera cosa. Sí, solo aclarar, en este proyecto, entonces, contemplaría que el actual presidente Gabriel Boric, una vez que deje el poder, se convierta en un civil como cualquiera y reciba 0 pesos o reciba algo. Bueno, ese es el debate que tiene que haber una vez que este proyecto se comienza a discutir en las comisiones. Efectivamente habrá que ver si hay que dejar un resguardo económico como en su calidad de expresidente y pedir esta pensión de vejez llegado a los 65 años. Esa es perfectamente una posibilidad. O sea, aquí no es que esto, insisto, quiera afectar la dignidad de posteriormente el expresidente Gabriel Boric o de los actuales expresidentes. Aquí se trata de entregar un mensaje al país potente. Sí, mira, yo entiendo lo del mensaje, la señal. Quiero, por favor, permíteme hacer esta reflexión. Todos los días hoy se nos están muriendo personas que se han pensionado con una pensión de hambre. Todos los días hoy, mientras se debate en el Congreso la reforma previsional, las personas hoy día tienen que obligadamente pensionarse. Aquí lo que queremos eliminar es un privilegio. Un privilegio, que perfectamente puede permitir que un expresidente de la República tenga una renta, por ejemplo, de, no sé, 5 millones, 6 millones. No, eso está bien. Yo creo, la dignidad que usted ha señalado. don Carlos, querido, yo creo que el énfasis del monto está perfecto, lo digo yo. Creo que el énfasis del monto y además el salario mínimo como regla medible. Es decir, que no sea un monto arbitrario, sino que es un monto en relación al mínimo.
tú puedes decir 10 sueldos mínimos, 10 sueldos mínimos, claro, 5, claro. o sea, y así va a ir galopando. Así está propuesto, José Antonio. Entonces, tiene una relación con la realidad país. Buen punto, pero el énfasis en la edad me parece un poco... Es que yo lo encuentro un debate bien encachado. Tiene que ver la edad, pues. ¿Y sabes por qué viene encachado? Porque son 25 años de asignación. ¿Sabes el tema? Que no solamente se va a abrir este debate, en este caso, porque tenemos un presidente muy joven, en este sentido, sino que muchas cosas, por ejemplo, él va a los 40 años salir de la primera magistratura y tú perfectamente te puedes preguntar, bueno, ¿qué va a hacer Gabriel Boric después de eso? Él podría tener su título de abogado, podría trabajar en qué cosa, o sea, le quedan muchos años por delante, probablemente va a seguir en la línea política. Pero es bien interesante, es un fenómeno que no habíamos visto. Normalmente los presidentes terminan y se quedan como en su paz y en el aporte. En todo ámbito. Claro, oye, podemos pero compartir siguen activos. Sí, con el diputado algunas opiniones que nos llegan a esta hora de la mañana. Por ejemplo, acá Antonio dice: he construido este país desde que tenía 16 años, mi primer sueldo fue de 19 lucas, trabajé con la pala, mi intelecto y mi jubilación no va a ser más de 250.000 pesos. Es un poco lo que comentan a esta hora. Manu dice: para cualquier chileno de a pie es una cachetada en la cara que tenga una pensión de más de 16 millones solo por haber sido el jefe de gobierno y por solo 4 años. De izquierda dice: de derecha es muy grosero para los chilenos que trabajamos toda la vida para tener una pensión tan baja. Son 190 millones anuales. Sí, po. 190 millones anuales. Diputado Bianchi, expliquemos bien el monto porque hay harta gente que me está preguntando. El monto bruto... Se los voy a explicar. Se los voy a explicar. Deme los números. Permítame. Son 7 millones, ¿no es cierto? Voy a poner sin nombres porque todos más o menos están dentro del rango, pero de los expresidentes actuales, la dieta son 7.348.983 pesos brutos. O sea, 5.464.392 líquidos. Pero eso tiene otra asignación. En traslación, para moverse, 1.809.561 pesos. Para traslado. Y funcionamiento de oficinas, arriendo, 7.610.806 pesos. O sea, esto establece un ingreso con la sola rendición de sobre los 16 millones de pesos, que es lo que han rendido el expresidente Piñera, el expresidente Lago, la expresidenta Bachelet, el expresidente Frey. Todos sin excepción. 16 millones de pesos líquidos. Sí, claro. Hay presidentes que teniendo la situación económica de todos conocidos, también cobraba estos 16 como el expresidente millones de pesos Piñera mensuales. Y es bueno ese punto, por lo tanto, porque para que no parezca que esto es como palos para Gabriel Boric, el presidente actual. Si lo ponemos en otra dimensión, también en su minuto se criticó eso, que el presidente Piñera, fallecido presidente Piñera, no renunció a esa... Pero podía haber renunciado legalmente, pregunto, ¿se puede renunciar? Perdón, es una buena pregunta. ¿Un presidente o una presidenta puede renunciar al beneficio? Sí, es renunciable absolutamente. Es renunciable. Si es que no quisiera recibir esto, o, claro. O tal vez cobrarlo y donarlo, me preguntan acá, por ejemplo. Pero no lo que no puede es redestinarlo. No a la fundación. Hacer fondos públicos, lo que no puede es redestinarlo. Pero mire, yo quiero centrar el punto. Una vez más, esto, si alguien quiere hacerlo ver como que es teledirigido, lo que está haciendo es evitar este legítimo debate que es del todo razonable y justo. Yo no digo que se le quite toda posibilidad de dieta o de lo que sea para un expresidente, porque efectivamente ha sido el primer funcionario público del país y obviamente tiene que tener los debidos resguardos por muchas razones. Lo que yo estoy diciendo, abramos un debate razonable para establecer una dieta. Si esta tiene que ser 10 veces más que el salario mínimo, 5 veces más, 15 veces más, o que se mantengan los 16 millones. Porque yo he escuchado a colegas hoy día y ayer decir que esto efectivamente no corresponde. O sea, ¿cómo nos va a corresponder si estamos en pleno debate de una reforma previsional? Claro que sí. Donde, repito, todos los días
más de 300 personas al día se tienen que jubilar con todas las pérdidas que han tenido en sus fondos provisionales. Le sumo una cosa. Se tienen que jubilar a los 65 años, ¿no? Le sumo una cosa, le encuentro toda la razón. Es un buen momento, es un momento pertinente por el debate previsional, pero también es un momento muy pertinente por el debate tributario. Porque pero además, estos son gastos gigantes, como varios que podríamos discutir, y cuando se van a pedir más impuestos, cuando se va a pedir un esfuerzo adicional a quienes más pueden sobre todo, pues bien, es momento también de discutir en qué estamos gastando y cómo estamos gastando las lucas. Porque yo le aseguro que hay mucha gente que le va bien en la vida, que está súper dispuesta a que le aforren un fierrazo en impuestos, pero que le molesta mucho en cómo se gasta la plata hoy día. Quiero decir algo, en rigor, la Constitución establece casi como la obligación de tener que recibir estos dineros. Por eso es que es importante que al abrir este debate, por último, busquemos fórmulas. Esta es una reforma constitucional, por lo tanto, efectivamente puede ser perfeccionada, mejorada. Pero lo que yo estoy diciendo, abramos frente al debate que estamos teniendo de reforma tributaria, del rebate previsional, abramos también esta discusión que ocurre con los expresidentes de la República. Sí, ¿ha tenido feedback del gobierno? ¿Ha tenido feedback del gobierno? ¿Alguien le ha comentado qué le parece al gobierno la iniciativa? ¿Nada? Nadie, José Antonio, nadie ha dicho nada, salvo la ministra del Interior. Ayer le preguntaron. ¿Qué dijo? ¿Cómo que la sorprendieron? ¿Cómo lo sabía? Sí, la sorprendieron y dijo, mire, esto tiene que debatirse en el Congreso, y es lo razonable. Ahora, no solo tiene que debatirse, cuidado, en el Congreso, el Ejecutivo, el Gobierno, es el que pone las urgencias. Sí, se congeló. Oye, perdón, ¿podemos ir con, mientras se congela ahí la imagen del diputado Bianchi? Roberto, aterricemos esto a cifras, porque acá me preguntan, por ejemplo, me dice, oye, si la expresidenta Bachelet tuvo un trabajo en ONU Mujeres, ¿se deja de recibir esa plata que se le pagaba? Por eso, que nos aterrices ahí los datos. Hay varios conceptos que es importante señalar. Esta es una dieta vitalicia que reciben los expresidentes de la República, independiente de la fortuna que ellos puedan tener, las empresas que puedan tener, los negocios que puedan tener o los cargos que puedan tener más adelante. En el caso, por ejemplo, de Sebastián Piñera, el expresidente Sebastián Piñera y Eduardo Frei, ambos fueron personas que fueron y son empresarios con fortunas importantes. Frei mucho más que, o más bien Piñera mucho más que el expresidente Frei. Pero ellos todos han recibido esta dieta y, bueno, lo que plantea el diputado Carlos Bianchi entonces es debatir, discutir sobre esta dieta y convertirla en una pensión y ver la posibilidad entonces de que en el caso del expresidente Boric o del presidente Boric o próximos presidentes que sean jóvenes, ver un monto más acotado. Yo que lo empiecen a recibir desde los 65 años. De los 65 años. Pero él se abre a que haya un monto pequeño a partir de un presidente joven. Ya. Se abre. Roberto, mira, un segundo. Este proyecto incluso perfecciona lo que tú estás señalando. Porque nos hacemos cargo de eso. ¿Qué pasa si un expresidente o presidenta efectivamente tiene otro ingreso público? Bueno, mientras tenga ese otro ingreso, efectivamente debe suspenderse estos beneficios que estamos señalando. O sea, también nos hacemos cargo de eso. Pero repito, todo esto es para un debate profundo, que yo espero que no sea un debate tan extenso. Repito, tenemos hoy día prioridades en materia de la reforma previsional. Dígame. Y ese elemento que usted dice es bien interesante, porque mira, voy a poner un ejemplo. El presidente Boric, cuando deje el poder, todo indica que va a seguir en la política, no se va a ir al sector privado. Entonces, una de las posibilidades que puede tener para seguir en la política es ser después senador de la República. Por ejemplo. Sí. Entonces, claro, efectivamente, si él llegara a ser gobernador, senador de la República. Ya, claro. Pero supongamos que fuera senador. El cargo de senador es un cargo que tiene un sueldo alto. Y por lo tanto recibiría prácticamente al nivel del sueldo del presidente vigente. Claro. O sea, ¿se suspende? Por lo tanto, es el mismo. Y ahí hagamos un poco de educación cívica, diputado Carlos Bianchi. Así como están las cosas, si el presidente Boric, después de su mandato, a los 40 años, así como siguiera esto, no lo cambiáramos, y él fuera senador,
él podría recibir la dieta de senador y además la dieta de expresidente de la República. En el escenario actual, en el fondo. No, la ley no impide. Eso pasó, por ejemplo, con el ex presidente Frey. Claro, que después fue parlamentario. Que fue senador posteriormente. Efectivamente, ahí se suspende. Se suspende cuando hoy día se establece que al haber fondos, ¿no es cierto?, si hay ingresos con fondos públicos, esta se suspende. Efectivamente, que fue el hecho que ocurrió con el expresidente Frey. Perfecto. Por señalarlo. Es bueno aclarar eso, es un buen punto, una buena duda. Ahora, es importante también lo que nos ha contado el diputado en torno a que esto es renunciable 100%, porque, ojo, o sea... debería ser, sí. Pero actualmente es renunciable, o sea, por ejemplo, el presidente Frey... Otra cosa importante, en el caso de la expresidenta Bachelet, no se suspendió porque ella tenía fondos que son efectivamente provenientes de una institución internacional. Y ahí está también esta otra figura, ¿no? Estamos hablando cuando se reciben fondos públicos a nivel de la función pública de nuestro país. Se entiende, pero ¿sabe por qué le estoy preguntando si actualmente, con la norma vigente hoy, es renunciable esto? ¿Sí? O sea, lo que ocurre es que no es transferible porque son fondos públicos. Pero perfectamente el presidente podría no cobrar. No cobrarlo. Claro, es un buen punto porque ninguno de los expresidentes lo ha hecho. La Constitución no ha renunciado, a esta asignación. Y hay muchos políticos de varios sectores que son muy, por ejemplo, admiradores del expresidente Mujica, uruguayo, que vive... de manera sencilla. En una parcela absoluta, en una parcela. Afuera de Montevideo. O sea, yo me imagino que si hay tanta admiración por ese tipo de vida, sería renunciable tener una pensión. Lo que pasa es que la Constitución hoy día lo obliga a recibir este monto. Entonces, ¿qué dicen los expresidentes? Mire, aunque yo quisiera, no puedo porque me obliga la propia Constitución. Yo creo que, pero perfectamente podría dejarlo allí. Esto lo paga el Senado. Perdón. El Senado. Sí, quiero decir, a ver, puede ser no muy popular lo que voy a decir, pero yo creo que la institucionalidad de la presidencia... Uruguay lo eliminó. Es importante. Uruguay lo eliminó. Yo creo que la presidencia tiene una institucionalidad, independiente de la persona que lo ocupe. Y esa institucionalidad no solamente requiere un reconocimiento jurídico, cultural, social, sino que también financiero. Yo no soy de la idea de que los presidentes tengan que irse en burro a visitar, digamos, en una carreta. O sea, pero cuando eso se cuestiona... 16 palos. Ese es el punto. O sea, yo creo que se requiere una institucionalidad, pero no puede ser arbitraria. O sea, por eso que me gusta tener como regla de medición el salario mínimo, por ejemplo, porque me parece que la institucionalidad, financieramente hablando, tiene que estar adecuada a la realidad del país. ¿Me entiende? Entonces, hablar en salario mínimo me parece que a mí a la gente le hace mucho sentido. O sea, un expresidente va a recibir 5 salarios mínimos, o 6 salarios mínimos, o 10, o 3, no tengo idea. Asignaciones, por ejemplo. Una oficina... traslación, 1.800.000 pesos en traslado. Ustedes me van a decir a mí que un presidente que además recibe una pensión vitalicia de 5 millones, 6 millones, ¿no va a poder pagar un pasaje de avión? Entonces ahí entramos en una serie de cosas. Aplicar lo mismo para muchos, por ejemplo, para los propios parlamentarios, que ahí a lo mejor el diputado no va a estar de acuerdo, o hay algunos parlamentarios que siempre reclaman por esto, que ya vamos a empezar a objetar todos los gastos. Bueno, pero muchos han dicho, cuando se habla de los sueldos parlamentarios u otros funcionarios públicos, oye, a ver, pero ganan un buen sueldo, ¿cómo no se pueden pagar el teléfono? ¿Cómo no se pueden pagar su benzina? Oye, una pregunta, perdón, otra pregunta que nos llega acá de una querida amiga, dice... que tiene una duda. Si un presidente estuvo 2 periodos, ¿le pagan doble? No creo. No, una pensión. No, una asignación. Es su condición. Es una pensión, pero es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo que la población, no hay que subestimar a la población. La población, el electorado es muy inteligente. Y yo creo que la gente en su mayoría entiende cuando hay decisiones que tienen sentido. Entonces, tiene sentido
que un expresidente reciba una pensión para alejarlo de la necesidad. Es una retribución por lo que hizo, por su aporte, y además para que no trabaje con grupos de interés. Exacto, de entrar a dimensiones de la vida social donde la información que él maneja puede ser súper sensible. Pero un conflicto esos montos y esas asignaciones por esos conceptos, yo creo que ahí es donde uno entra a cuestionar. Oye, este es un debate a nivel internacional, fíjate que se habla, claro, es la retribución por lo que hizo, es evitar que se vincule a grupos de interés por la cantidad de información que puede manejar. Pero, por ejemplo, se habla en Argentina hace muy poco, el expresidente Fernández se fue a España. Entonces, cuestionaban porque él pedía seguridad allá. En el caso de la expresidenta Michelle Bachelet, tenía seguridad chilena, o sea, Carabineros se encarga de protegerla. Son temas que están en el debate. En el debate internacional. O no tuvo la protección. realeza británica con Harry acaba de perder con la Corte Suprema británica el recurso que interpuso para exigir la protección que tenía cuando era príncipe, ¿verdad? Sí, pues son temas que se debaten hoy en día, no solamente aquí en el Mucho Gusto, sino que se debate el gasto público porque los recursos son escasos. Y la verdad es que uno inmediatamente, yo al menos me acuerdo de la frase de Milei: no hay plata. Gracias, diputado. Gracias, diputado, que le vaya bien. Saludos, diputado Bianchi.